Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. 23 de agosto del año 2023. Vamos rápidamente con los temas a comentar. El doctor Abascal, el pasado 18 de agosto de este año 2023, hizo favor de compartir un video muy importante comentando un artículo del periódico New York Times, en el cual comenta que entre los iberoamericanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica se incrementa el culto al ídolo diabólico de la muerte. Un esqueleto con una túnica negra y una guadaña, que pudiera bien ser símbolo de Saturno y del comunismo también. Bueno, en este caso yo no voy a hablarles de la vinculación que existe entre el culto a la muerte y el narcotráfico, porque eso ya todos lo conocen. Le dediqué un artículo completo, incluso enciclopédico, que pueden consultar en mi canal de YouTube y también en mi canal de Rumble. El día de hoy le voy a dar, o mejor dicho, vamos a abrir nuestros oídos a qué tiene que decir Dios con respecto al culto, al ídolo falso de la muerte y el sincretismo que practican muchas personas. Lucas capítulo 20, versículo 38. Nos dice lo siguiente: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Entonces, no hay ninguna correlación de Dios con la muerte. Después tenemos Isaías capítulo 25, versículo 8. Dios destruirá la muerte para siempre. Bastante claro. Dios destruirá la muerte para siempre. Isaías capítulo 28, versículo 15. Vosotros decís: hemos hecho pacto con la muerte y convenio con el Seol, es decir, con el infierno. Cuando pase el azote, cual torrente no llegará a nosotros, porque nos hemos refugiado en la mentira y la falsedad es nuestro abrigo. Versículo 17. Y pondré el derecho por regla y la justicia por plomada. El pedrisco barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. Versículo 18. Vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el Seol no subsistirá más. Cuando pase el azote cual torrente, seréis aplastados por él, dice Dios, contra todos aquellos que han hecho pacto con el ídolo de la muerte. Versículo 19. Siempre que pase, os arrastrará consigo, porque pasará todas las mañanas, de día y de noche, y el solo entender lo que se oye será un espanto. Una condena total de Dios en contra del ídolo falso, porque además es algo que no existe, de la muerte. En Sabiduría capítulo 1, versículo 16, nos dice claramente: los malos llaman a la muerte con gestos y gritos, pensando que es su amiga. La buscan con afán, y con ella han hecho un pacto, pues merecen pertenecerle. Es decir, merecen morirse porque llaman a la muerte su amiga. Las denuncias, las condenas contra la idolatría de la muerte en la Sagrada Escritura se entienden en dos sentidos. Tanto aquellos que tienen un ídolo falso, que incluso la Sagrada Escritura, incluso si tu hermano o tu padre dicen vayamos a adorar otros dioses, que se mueran, porque no debes de ir. Lo que nos dice aquí es en dos sentidos, tanto del ídolo como aquellos que se dedican a practicar asesinatos. Aquellos que todo el tiempo están pensando en matar a otros, como son los asaltantes, los narcotraficantes, pronto les llegará la muerte porque merecen pertenecerle. Así lo dice claramente la Sagrada Escritura. Entonces, pues lo que ha dicho Dios, nadie lo puede contradecir. Y todas esas personas que están rindiendo culto al ídolo maldito de la muerte se equivocan, cometen un gravísimo error. Vamos entonces con otros temas y los invito también a visitar el canal de Juan Bosco Abascal Carranza, donde habla precisamente de este tema, pues muy preocupante, ¿no? Digo preocupante para todos esos iberoamericanos que creen que le deben todo a un esqueleto con una guadaña.
En el Antiguo Testamento hemos visto muchas partes de la Sagrada Escritura en que Dios castiga al pueblo de Israel por atribuirle el pan, por atribuirle el vino, por atribuirle todas las bendiciones, el éxito en los negocios, a los ídolos falsos que adoptaron de los pueblos cananeos, filisteos, babilonios, egipcios, cultos demoníacos que todavía entre la élite del pueblo de Israel se conservan. Se están apartando de la oportunidad de la salvación de su alma, por querer rendir culto a un miserable esqueleto con túnica negra que ni siquiera existe. Es un ídolo falso. Si a ese ídolo falso lo empujamos levemente, se cae y se rompe en 1000 pedazos, porque es nada. Aquellos que tengan ídolos falsos tendrán la desgracia o la maldición de parecerse a ellos. Cuando venga la situación crítica, Dios incluso en algunas partes de la Sagrada Escritura le habla con ironía al pueblo de Israel, diciéndole: rézale a tu ídolo, ahora que viene la destrucción, la invasión de los babilonios. Rézale a tu ídolo, pídele a él. ¿Por qué vienes a verme a mí? Es muy importante tener en cuenta todo esto porque todos los crímenes contra Dios no quedarán impunes. Vamos con nuestro siguiente tema, y este sí que nos interesa también mucho porque tiene que ver con nuestros medios de comunicación, con nuestra red de medios de comunicación. Resulta ser que la mafia que lidera la Unión Europea está muy interesada en ponernos mordazas más severas. No solamente hagan de cuenta que quieren amenazar con múltiples sanciones a las redes sociales. Me refiero a X, a Facebook, a YouTube. Quieren emprender una serie de amenazas para que nos censuren. La Unión Europea abre la puerta a una censura masiva de las redes sociales a partir del 25 de agosto. Hoy es 23 de agosto, miércoles, jueves, sería el viernes, ¿no? Viernes 25 de agosto. El comisario europeo Thierry Breton ha explicado a una emisora de televisión francesa cómo buscarían bloquear toda clase de contenidos. Bueno, ¿y esto qué? ¿Esto no va a tener una reacción de los pueblos de Europa? Por supuesto que va a tener una reacción de los pueblos de Europa. Insisten en su mismo discurso falso, dicen que las redes sociales están llenas de discurso de odio y que la censura sería la forma de combatirlo. Yo creo que si se censura determinadas expresiones de rechazo a las políticas que se están imponiendo por parte de masones globalistas o de políticos globalistas, pues lo que va a tener por respuesta es incluso manifestaciones de violencia, porque esto de las redes sociales hasta cierto punto ha sido como una válvula, como un desahogo de muchas personas que si no estuvieran ocupadas tal vez haciéndose un canal de YouTube, tal vez comunicando o escribiendo artículos, pues probablemente estuvieran en actividades más contundentes, ¿no? Por decirlo a menos, actividades más directas. El comisario europeo Thierry Breton, en adelante voy a decir solamente Breton, ha explicado en el canal de televisión francés France Info que el 25 de agosto entrará en vigor una ley europea que fue elaborada de manera unilateral, sin el consenso democrático de los pueblos de Europa, que permite la censura de redes sociales ante contenidos que ellos consideren como gobierno totalitario, porque es un gobierno totalitario el de la Unión Europea, como peligroso, porque dice que puede incitar al odio o convocatorias de violencia. Claro, siempre y cuando no sean convocatorias de violencia o organizadas por grupos de extrema izquierda. Breton dice que los usuarios que sean advertidos tendrán la obligación de borrar todos sus contenidos. De no hacerlo serían sancionados inmediatamente. Censura en tiempo real. Se podrá emitir multas severas que dañen económicamente a las familias y se busca también persecución policial. El comisario se escuda en que la censura no será arbitraria, ya que no será una persona o una junta directiva quien lleve a cabo esta censura, sino que estará determinado por la ley y que será contra todos la censura
será contra todos en general y que eso debería de tranquilizarnos. Pues no, porque es una ley hecha de manera antidemocrática, de manera unilateral por personas que pues nadie votó. Serán, dice, intervenciones rápidas, automatizadas en muchos casos, para callar voces molestas al poder que considera el poder peligrosas. Las plataformas tendrán que demostrar que han tomado medidas para censurar a sus usuarios para cumplir con la legislación europea. Breton asegura que actualmente se están llevando a cabo pruebas de censura para determinar la eficacia de estos procedimientos. En el caso de Meta, de Mark Zuckerberg, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, se ha puesto como ejemplo que la empresa deberá de contratar a 1,000 personas dedicadas a censurar a todos en tiempo real. 1,000 personas para todo el mundo. Bueno, también se pueden cometer muchos errores, ¿no? Si solamente son 1,000 personas. Esto pinta mal, pinta muy mal estas políticas de censura. Las polémicas declaraciones que ha dado en esta cadena de televisión pues son también con respecto a las críticas que existen contra los gobiernos de la Unión Europea. Quieren censurar todas las críticas a los gobiernos de la Unión Europea. La duda legítima, en cambio, surge al pensar sobre lo que se considera oficialmente como un delito de odio. En determinadas regiones de Europa, predicar, por ejemplo, el evangelio cristiano se considera también como una forma de islamofobia. No aceptar la ideología de género ni sus supuestas identidades, que algunos consideran, o mejor dicho, que los psiquiatras señalan como desviaciones mentales, pues también podría ser considerado como un delito de transfobia, homofobia, LGBTfobia, y esto pues pinta muy mal para el negocio de las redes sociales, porque si empiezan a censurar, si comienzan a censurar, pues lo que va a ocurrir es que las personas van a abandonar estos espacios. Entonces, pues los que deben de defender el espacio de comunicación es YouTube, los que deben de defender el espacio de comunicación es Meta y por supuesto que X, ahora con Elon Musk, que ha tenido una apertura a un mayor debate, a una mayor claridad de datos, de asuntos que no se había visto antes. Y cosas extrañas, ¿no? Por un lado quieren censurar el discurso religioso y por el otro quieren amplificar el discurso sectario antirreligioso. Un museo de Estados Unidos organizó una invocación de demonios para niños. Es como si se hubieran cansado de fingir y ahora estuvieran abiertos a inspirar en los niños, pues los cultos satánicos. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué fue? El evento fue presentado por el artista Tamar Etun. Se dividió en dos partes. Primero los visitantes trabajaron con Etun para diseñar un recipiente para el demonio que mejor los conoce. Con algunos ejemplos que incluyen el demonio, dice, el demonio de pensar demasiado, el demonio de no confiar en su instinto, explicó el sitio web. Después se invitó a las personas que asistieron a ver a Etun realizar un ritual de invocación para llamar a un espíritu que si es un demonio, porque viene en el libro de Isaías, viene señalado el demonio Lilith. Dice Lilith, the empathic demon, o sea que Lilith es un demonio que le da a las personas la virtud de la empatía, lo cual es completamente falso. Lilith viene mencionada en el libro de Isaías cuando dice que Babilonia quedará desolada por haber torturado al pueblo escogido de Dios, y ahí morarán las hienas, morarán los chacales y también el demonio Lilith, porque la Sagrada Biblia dice que los demonios acostumbran morar en desiertos. Dice, Lilith vendrá del lado oscuro de la luna para guiarte en la localización de tus sentimientos utilizando técnicas antiguas de Babilonia. Bueno, ahí lo pueden ver que en efecto son satanistas y hablan con propiedad de esta clase de temas porque conocen también, se ve que la Sagrada Escritura. Lilith o Lilith con H al final es una figura de la Sagrada Escritura, algunos dicen del folclore judío,
a quien se suele describir como la primera esposa de Adán, lo cual es completamente falso. Es un demonio que aparece como morador de los lugares solitarios. Etún incluso creó un número de teléfono para que llamen a Lilith, que recibe mensajes de cientos de personas cada mes en su sitio web. Las personas pueden enviar mensajes de texto y recibir mensajes en persona. Después de invocar a Lilith al evento Walker Art Center, concluyó con una meditación de movimiento somático diseñada para ayudar a hacerte amigo de tus sombras, hacerte amigo de los demonios que te acosan. Bueno, pues ahí lo tienen, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica, una abierta promoción del satanismo, en tanto que la Unión Europea, su élite masónica, porque son masones, fundados bajo la ideología del conde Carnegie, un masón anticatólico, pues ahí tienen sus proyectos sobre adoctrinar a los niños en la invocación de demonios, demonios que dicen ellos los van a ayudar. En Reino Unido, padres de familia se mostraron furiosos. En concreto, una familia sacó a una niña de una guardería después de encontrar una imagen erótica en un libro de texto en el cual pues se le incitaba a realizar actos que fueron rechazados por los padres de familia. Un libro infantil LGBT ha sido criticado por su simbolismo pederasta e imágenes completamente sexualizadas. La pareja se mostró indignada. Los padres Willie y Mary Taylor de Hull dijeron que tomaron medidas después de que el personal de preescolar Genesis pues rechazó retirar ese contenido. Las capturas de pantalla del libro Grandad Pride comenzó a circular en las redes sociales la semana pasada y generó múltiples inquietudes sobre este contenido. En la ilustración del libro se ve dos hombres que se visten lo que parece ser un atuendo de temática sadomasoquista en público en un desfile del orgullo gay. El periódico El Espejo, The Mirror, informó que al principio la madre no se dio cuenta de las imágenes, pero que después de que otro padre le señalara el contenido, la pareja decidió hablar con el personal de la guardería, pero después de no estar satisfechos con la respuesta del personal, decidieron sacar o retirar a su hija del preescolar. El libro Granddaddy's Pride, escrito e ilustrado por Harry Woodgate, incluye una representación de dos hombres besándose en un evento del orgullo gay que visten ropa de cuero negro, algo así como la publicidad sadomasoquista con niños que utilizó recientemente la firma de ropa Balenciaga y que también recibió múltiples condenas. Pues es que eso es a lo que van a orillar a muchos. Eso es lo único que se va a poder hacer, dar de baja a los niños de los centros educativos. Pero también se ve que a los padres hay leyes que se están creando, al menos en el caso, por ejemplo, de Brasil con la dictadura de Lula da Silva, se han creado leyes que impiden a los padres de familia oponerse al adoctrinamiento de género de sus hijos, porque se considera delito que no estén inscritos en ese sistema educativo y se quiere ilegalizar, como ya existe la prohibición del homeschooling o las clases en casa por parte del gobierno. El gobierno los gobiernos totalitarios masónico-comunistas se están tomando muy en serio el adoctrinamiento contra los niños. Y ante eso, pues tiene que haber una movilización fuerte, firme, fuerte, que enseñe que pues los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos no se tocan. Un presunto seminario católico es denunciado por emplear a una sexóloga, es decir, una persona que no sabe nada de salud reproductiva y que considera que el sexo es simplemente para obtener placeres morbosos, pues una sexóloga, una rama de la pseudopsicología, que promueve el transgenerismo y temas sexuales entre los seminaristas. Bueno, y no se supone que ellos están educados en el celibato católico, que tiene que haber una sexóloga ahí. El Seminario Nacional de Costa Rica exigió a los seminaristas que tomaran una semana de educación sexual intensiva,
que promueve la transexualidad, la masturbación y que presenta temas obscenos y anticristianos como penetraciones anales, orgasmos, etc. Durante años, el Seminario Nacional de Nuestra Señora de los Ángeles de Costa Rica en San José ha incluido clases anuales sobre sexualidad, el desarrollo sexual, el cambio, supongo que el cambio de la voz, el cambio de los caracteres sexuales secundarios, etc. Una instructora ha sido la doctora Margarita Murillo, una reconocida psicóloga que se dice sexóloga, y que diseñó un controvertido plan de estudios sobre educación sexual en el cual pues se presenta lo que ya les he mencionado. Dice esta señora a un grupo de seminaristas. Les dice que la masturbación no es pecado, que la homosexualidad no es un pecado, sino que es una opción, que debe de respetar los sacerdotes, las diferentes orientaciones sexuales. Sí, pero si se pide respetar las desviaciones sexuales, pues se pide ofender a Dios, ¿sí? Entonces, nótese cómo es que, aunque no se quiera, el tema religioso siempre reluce, porque lo que predica esta señora es un credo anticristiano. Se dice sexóloga, se dice psicóloga, se dice señora de ciencia, se dice que es una científica o una profesional de la salud mental, pero en realidad lo que ella promueve es la guerra contra Dios. Por tanto, bueno, pues es completamente ilógico que en un seminario católico, pues esté una sexóloga. Y es una alerta que también le doy a toda la audiencia. Lo más peligroso que pueden hacer ustedes es ir con un psicólogo. Las personas como el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, que dan una buena asesoría en materia de psicología, la dan más por sus conocimientos de teología, por sus conocimientos de religión, que por ser psicólogos. Por ser psicólogos, yo no visitaría a ninguno, porque la psicología, tal como ahora se enseña en los planes de estudio, no sé si de siempre, porque siempre ha estado secuestrada por masones como Sigmund Freud, el que decía que todo era sexo, que todo eran pensamientos sexuales, incluso perversiones reprimidas. El freudomarxismo. Yo no consultaría a ninguno de los psicólogos, porque muchos de ellos son manipuladores mentales. Y encuentro yo, por ejemplo, en la red muchos anuncios de supuestos psicólogos que promueven la agenda LGBT, algo que deben de rechazar. Si son verdaderos creyentes, si quieren verdaderamente salvar su alma, no conviene que usted asista a terapias con psicólogos, porque en su mayoría predican este credo anticatólico, esta guerra contra Dios. Critican severamente al Papa Francisco porque ha nombrado a un operador de burdeles para un cargo en el Vaticano. Zaffaroni, teórico de la aprobación del aborto en Argentina. Yo conozco a Zaffaroni de los años en que estudié Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque pues es una de las supuestas vacas sagradas del derecho. Y es un autor que siempre, pues sus definiciones muy mediocres sobre algunos aspectos del derecho siempre se citan en todas las cátedras de derecho de origen romano, ¿no? Como es toda Iberoamérica, pues tiene un origen de derecho romano. No somos anglosajones. Tenemos la doctrina de la codificación del derecho. Zaffaroni, teórico de la aprobación del aborto en Argentina, es decir, un hombre que desconoció por completo los derechos humanos, que tuvo además en pisos suyos 6 prostíbulos, ¿sí? Él era propietario de 6 prostíbulos o burdeles, y redujo la pena de un pedófilo, ¿sí? Buscó la defensa legal de un pederasta y le redujo la pena. Por lo cual, bueno, pues entonces Zaffaroni es uno de esos personajes sucios del derecho, es un licenciado en derecho sucio, de esa clase de hombres impresentables que defendió un pederasta, lo cual viola completamente la ética de un abogado. Bueno, el 18 de agosto, el Papa Francisco nombró al acaudalado Eugenio Raúl Zaffaroni
de 83 años de edad, director del recientemente creado Instituto Fray Bartolomé de las Casas. No, pues ya estamos mal del todo. Incluso el instituto tiene un nombre malo. Fray Bartolomé de las Casas fue un mentiroso en todos los sentidos. Es un hombre de origen judío que promovía la esclavitud de los negros y que pues frecuentemente decía que no debía de haber la esclavitud de los indios para que su familia pudiera seguir comerciando con los esclavos negros. Bueno, esa es otra historia, pero el Papa Francisco estaría nombrando a Zaffaroni como director de este instituto para la investigación y promoción de los derechos sociales, y en este caso concretamente sería migración ilegal. Zaffaroni fue juez de la Suprema Corte de Justicia de Argentina desde el año 2003 al año 2015. Está totalmente alineado con el comunismo de la vertiente kirchnerista, es decir, de Cristina Fernández de Kirchner, que defiende a grupos terroristas como Montoneros, etc. Es un sujeto muy malo, es un sujeto muy lamentable que promovió siempre la legalización de las drogas, las uniones homosexuales. Es un tipo totalmente anticatólico, entonces pues se sale del perfil, ¿no? Se sale del perfil de alguien que debería de estar en la Iglesia Católica. Una investigación del sitio web perfil.com reveló en el año 2011 que 6 departamentos, propiedad de Zaffaroni, estaban situados en La Recoleta, barrio de clase alta de Buenos Aires, que eran utilizados para prostitución. Entre ellos había un departamento de 25 metros cuadrados y 3 habitaciones que compró Zaffaroni en el año 2000. 2 o 3 prostitutas brindaban servicios sexuales por varios turnos, cobrando 120 pesos la hora. En mayo del año 2013, el abogado de Zaffaroni, Ricardo Montivero, compareció ante el tribunal y declaró que él era el encargado de gestionar los pisos de prostitución de Zaffaroni. Se declaró entonces víctima de falsificación de contrato de arrendamiento. El abogado fue multado por 10,000 pesos por violar la ley de profilaxis que regula la prostitución. Además de haberse demostrado, dice, y probado que el personaje mencionado era un delincuente, la sentencia judicial mostró también la corrupción que caracteriza a gran parte del poder judicial argentino, del cual, pues, Zaffaroni fue su maestro en muchos casos. Entonces, pues, quede constancia de esto y escriban en la cuenta del Papa Francisco y escriban a la cuenta del Vaticano y de medios de comunicación como Roma Reports, rechazando el nombramiento de Zaffaroni. Eso ayuda mucho y genera un precedente. También difundan este programa para que la gente conozca quién es Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni, una de las vacas sagradas del derecho, de ese derecho que es tan injusto, de esas leyes que son tan injustas en México y en toda la región de Iberoamérica hasta la Argentina. Persecución política y antirreligiosa en Brasil. Arrestan a una cantante de gospel y varios simpatizantes de ella porque pues ella canta canciones cristianas y eso no le ha gustado al régimen en el poder. Fernanda Oliver fue arrestada en Goiânia, por el delito de cantar sobre Dios, la libertad y el patriotismo en la capital de Brasil, Brasilia, el 8 de enero del año 2022. El periódico Globo, que es uno de los medios oficialistas de la extrema izquierda, acusó a la cantante de 25 años de edad del delito de llevar la bandera brasileña en sus hombros y usar otros accesorios como gorras. Fernanda Oliver cantó afuera del cuartel del Ejército Federal el 8 de enero de 2022, es decir, una de las sedes del ejército al que le teme mucho el corrupto Lula da Silva, donde decenas de miles de patriotas cristianos rezaban por el milagro de salvar su país de la dictadura comunista que encabeza el cómplice de Odebrecht, Lula da Silva. El brasileño Joe Rogan, así la apodan, Bruno Monarch Ayub, fue suspendido en todos sus perfiles de redes sociales y multado por $75,000 por un juez de extrema izquierda de nombre Alexandre de Moraes, que es el que también era un constante atacante
del gobierno de Jair Bolsonaro. Está muy feo lo que está ocurriendo en Brasil porque también escuchamos lo que le pasó a esta exactivista feminista, Sarah Winter, cómo es que la obligaron, la persiguieron, la tuvieron en prisión. Y de hecho ella se quejó de que hubo muy poca ayuda por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro como que no podía gobernar por toda la interferencia de juristas malos, juristas de extrema izquierda, que utilizaron la violencia policial para censurarla. El periodista Alan Frutuoso, fue detenido el 26 de julio cuando intentaba abordar un vuelo a Argentina por el delito de protestar en la sede de la Policía Federal de Brasilia el 12 de diciembre del año 2022. El 17 de agosto a las 7 de la mañana, el juez Alexandre de Moraes, guárdese bien este nombre porque es un enemigo de la libertad de expresión, envió a un escuadrón privado de matones de la Policía Federal para arrestar a 10 conservadores que se habían manifestado contra el régimen totalitario de Da Silva. 2 de los cuales lograron escapar y ahora están escondidos, pero son señalados como prófugos de la justicia simplemente por protestar. Rodrigo Lima de Araujo, Tiago Becerra Lima, Dirley País, Isaac Iles Soraes, Fernanda Rodríguez Oliveira, Juliana González López, Juliano da Silva Martins, Alexandre Eufrasio, fueron arrestados por tropas de asalto, ordenados por Alexandre de Moraes. Es que a este sujeto ya le tienen que hacer algo, ya le tienen que poner un alto. El pueblo de Brasil no puede vivir bajo esta tiranía encabezada por Lula da Silva, y a veces más que por Lula da Silva, por un poder judicial sumamente abusivo, que constantemente acomete violencia policial, abuso de la fuerza, abuso policial en contra de manifestantes. Bueno, pues vamos a continuar con ahora un artículo de opinión. Si los conservadores y los liberales se unen contra la izquierda, si los conservadores y liberales se proponen derrotar a la izquierda juntos, no solo se incrementarán las posibilidades de éxito en su propósito, sino que aumentarán la probabilidad de que ocurra en menor tiempo. Un artículo de Roderick Navarro. Después de años de la hegemonía socialista en Occidente, la llegada a la escena política de políticos conservadores como Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil generó una tendencia hacia la derecha con el surgimiento de movimientos políticos afines. Después, la izquierda avanzó en su ataque radical persiguiéndolos con acciones desde el poder del Estado. Bueno, aún continúa en los Estados Unidos utilizándose el poder judicial para perseguir al líder de la oposición, que es Donald Trump. Hablemos del caso, por ejemplo, de María Corina Machado en Venezuela y de Javier Milei en Argentina. En Venezuela, la gran mayoría de las fuerzas políticas del debate público nacional visualizan a la izquierda del espectro, es decir, forman parte de la izquierda, así como en el caso de México. Nadie quiere ser de derecha, todos dicen ser de izquierda. Y los que se supone que no son de izquierda también abrazan el LGBT, la transexualidad, el adoctrinamiento comunista, ¿no? En mayor o menor medida que Morena. Bueno, 20 es un partido, supongo, ha sido el único movimiento político que desde hace 10 años promueve el liberalismo de manera constante. Por otra parte, hay movimientos más de derecha con menor presencia en el debate público. La primaria como el evento político que se propone hacer una elección interna entre los actores de oposición para luego enfrentar el chavismo, ha demostrado que la popularidad de María Corina Machado como candidata ha despegado. Pues yo creo que siempre ha mantenido un papel importante María Corina Machado en el caso de Venezuela. Luego, en Argentina, por su parte, Javier Milei ha triunfado en las PASO, frente a los partidarios políticos tradicionales con una propuesta abiertamente liberal y contraria a la izquierda. Javier Milei grita zurdos de mierda, ¿no? Es un buen discurso. Los movimientos más socialdemócratas que se habían perfilado como la oposición al kirchnerismo, en realidad son sus cómplices, han quedado como la segunda opción moderada.
Queda ver si en las elecciones de octubre se presentarán las 3 candidaturas o si hay un pacto de fuerzas corruptas para presentar simplemente a un kirchnerista, ¿no? Un kirchnerista, y que se concentre los votos de aquellos izquierdistas que no están de acuerdo con el kirchnerismo. En cualquier caso, podemos percibir, o por el contrario, ¿no? Por el contrario, podría pasar pues otra situación en que los que se queden sin sus candidatos mediocres socialdemócratas, pues decidan vamos con Milei. Y entonces sea más humillante para el kirchnerismo la pérdida de votantes. En cualquier caso, podemos percibir que en ambos fenómenos políticos existe un ataque de los dos lados que tradicionalmente se han enfrentado contra un tercero. En Venezuela, la MUT y el PSUV se han juntado en un ataque directo y sistemático contra María Corina Machado, y en Argentina, el kirchnerismo y la socialdemocracia de Juntos por el Cambio se han unido contra Javier Milei. Sin embargo, los conservadores en los Estados Unidos y en Brasil han sido solidarios con ambos candidatos. Pues aquí también en México, aunque pues no tenemos el poder, no gobernamos, es cierto que somos simpatizantes más del proyecto de Milei que de cualquier otro. Y hay que recordar que todos ellos han firmado la Carta de Madrid, hecha por el mismo foro, el Foro de Madrid, que es un pacto contra el comunismo, el avanzar del comunismo, del totalitarismo, no solamente en México, en España, sino en el mundo. El resultado común que podemos percibir de estos fenómenos en teoría sería la salida del poder de la izquierda y una reconfiguración de larga data de los polos de poder político en los países. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿es posible que exista en este momento la unión de los conservadores y los liberales para derrocar a la izquierda? Yo creo que sí. Yo creo que lo estamos viendo. Los conservadores abrieron un camino para los liberales y están continuando en esa región. La unión de ambos esfuerzos puede provocar que, en el futuro, sean derrotadas las izquierdas radicales, sus restos sean absorbidos por los movimientos políticos socialdemócratas, llevándolos a un proceso de moderación y a un cambio de paradigma que determine el futuro de esas organizaciones. Pues ya lo estamos viendo, por ejemplo, en España, ¿no? Tras la pérdida de las elecciones por parte del PSOE, han comenzado a despedir a todos sus cómplices. Al mismo tiempo que sean derrotadas las izquierdas radicales, los grupos más radicales de derecha también estarán más propensos a pasar por un proceso de moderación, y como ha sucedido ya en el pasado, pasarán por un proceso de extinción al aislarse en sus banderas y rechazar el devenir histórico sin hacer esfuerzos por tener alguna influencia en la sociedad. Pues no sé quién sea esa extrema derecha, yo no los conozco. Yo nunca he visto que es como tal la extrema derecha. En el caso de México creo que eso ni existe. Y habríamos de ver si la extrema izquierda, o mejor dicho los partidarios, que no es lo mismo que decir los políticos, pueden regenerarse en México y volverse también miembros de una derecha conservadora. Si los conservadores y los liberales se proponen derrotar a la izquierda juntos, no solo se incrementarán las posibilidades de éxito en su propósito, sino que aumentarán la probabilidad de que ocurra en el menor tiempo posible. Asimismo, es más probable que las sociedades encuentren en esta alianza un abanico de opciones, los futuros candidatos confiables para votar en las elecciones en el legislativo en los distintos niveles, y con esto también estarían materializando el hecho de que la izquierda pierda no solo espacios de poder político dentro del sistema, sino también en términos físicos y territoriales. Pues sí pudiera ser, pero ¿liberales como quién? Porque si María Corina Machado viene a hablar de abortos a los venezolanos, lo veo difícil, y además, para llegar al poder, María Corina Machado tendría que contar con el respaldo de una nación fuerte, de un gobierno fuerte del norte, como por ejemplo Estados Unidos. Y lo cierto es que por el actual presidente hay mucha hipocresía, hay mucha complicidad con el narcotráfico de Maduro porque les venden petróleo, sobre todo ahora que se estableció una especie de cerco o de bloqueo antipetrolífero contra Rusia. Entonces, pues no, yo no veo claro con María Corina Machado. Sí creo que ha sido una voz de oposición fuerte en Venezuela y que tiene simpatizantes, pero pues hay que ver que no se vaya a convertir en otro Juan Guaidó, que es el gran traidor
de la oposición venezolana, que se ha reunido en secreto con Nicolás Maduro y que además es un narcocandidato. Entonces, tomarlo mucho en cuenta. Sobre si los liberales se pueden unir con los conservadores, pues depende de qué clase de políticos liberales. Yo estoy muy de acuerdo en que se necesita un discurso fuerte, estridente, y que las medidas tienen que ser extremas. Y yo creo que la gente también está consciente de que es necesario tomar medidas extremas, porque el gobierno de López Obrador es el más grande fracaso de la izquierda de la historia de México. Y después de él, pues tendremos una infinidad de datos para reprochar, para restregar en la cara de los políticos de izquierda e invalidar cualquiera de sus propuestas. Ese ha sido, o ese será, mejor dicho, el único beneficio de este estrepitoso fracaso que ha sido el gobierno de López Obrador y los gobiernos de izquierda en la región de Iberoamérica. Pues bien, amigos, esto es todo por el momento. Sigan en compañía de esta estación de radio con más noticias e información después del corte. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Gracias por tu atención. Suscríbete a mi canal de YouTube, Twitter, Rumble y la estación HRZ Radio en iVoox. Hasta la próxima.